Hemos iniciado durante este mes una serie a la que hemos titulado Viral. We began a new series this month. It's titled Viral. El Señor me venía hablando de esto ya hace un tiempo. The Lord's been speaking to me about this for a time now. Prácticamente estamos predicando sobre el Evangelio, We're basically preaching the gospel, pero de manera específica esta serie creo que es el tiempo preciso para poderla entregar. but in a specific way, we believe now is the time to give the series. Hay un pasaje corto y sencillo que nos inspira mucho para ella, There's a passage that inspires us, pero el que sea corto no significa que no sea profundo y poderoso. and it's short, but because it's short doesn't mean that it's not deep. Es Hebreos 13:8. It's Hebrews 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesus Christ is the same yesterday, today, and always. A mí me da mucha confianza entender que nuestro Redentor es alguien que no varía y que no cambia. This gives me a lot of trust knowing that our Redeemer is someone who doesn't change. Porque vivimos en un mundo donde hay muchos cambios. Because we live in a world that is always changing. Constantemente. It's always changing. Los gobiernos, Governments, la economía, the economy, las personas, people. la gente puede cambiar. People could change. Nosotros podemos cambiar. We can even change. Pero Jesucristo es el mismo. But Jesus Christ is the same. En todas las temporadas. In every season. Y bajo cualquier And circunstancia. under any circumstance. Y hay 5 momentos que para mí resumen el plan redentivo de Dios. There's 5 moments for me that summarize this redemptive plan. Y creo que definitivamente la palabra testifica de ellos. And I believe that the Word of God testifies to them. Digamos que son como caritas de una moneda. Let's say that they're like the face of a coin. Estuvimos predicando inicialmente sobre el vino. We're preaching initially about He came. La certeza de que el Hijo de Dios nació en un pesebre. The assurance that the child of God was born, 100% hombre, 100% Dios. 100% man, 100% God. La semana pasada estuvimos hablando que Él murió. Last week we spoke that He died. Porque sin una muerte absoluta no hubiéramos sido redimidos del pecado. Because without an absolute death, we would never be redeemed from sin. La muerte de Jesucristo significa que fue aceptado el sacrificio. The death of Jesus Christ means that the sacrifice was accepted. Es la ofrenda perfecta. It's a perfect offering. Y hoy vamos a estar predicando sobre Él resucitó. Today we're going to speak about that He resurrected. El próximo domingo el servicio va a ser a las 7 de la noche. Next Sunday, our service is at 7 p.m. Para que no llegue en la mañana, So don't come in the morning. sino que ponga ahí su alarma ya que el servicio es a las 7 de la Put your noche. alarm that it's at 7 p.m. at night. Próximos 2 domingos, 7 de la The noche. next 2 Sundays, the service is at 7 p.m. Pero hoy nuestro tema es la resurrección. But today our theme is resurrection. Y es que la resurrección es un tema fundamental en nuestra espiritualidad. Resurrection is a foundational theme in our Christianity. Entender la resurrección nos ayuda a mantenernos en la fe. Understanding resurrection helps us to keep ourselves within the faith. Gracias a la resurrección nosotros podemos tener una absoluta confianza. Thanks to resurrection, we can have this absolute trust. Podemos tener seguridad de la espiritualidad que nosotros vivimos. We can have assurance of the spirituality that we live. ¿Y qué es lo que nos garantiza esa resurrección? And what guarantees? Porque la resurrección es una promesa. What guarantees this resurrection? Because it is a promise. La resurrección entonces viene a ser un sello So it is a seal de que todas las otras promesas se van a cumplir. that all the other promises are they're going to be fulfilled. Y en este mundo digital en el que vivimos, In this digital world that we live in, desde que el Más Media empezó a funcionar en los medios de comunicación, and through mediums of communication, se empezó a propagar mucho más fácil todas las cosas. things have been propagated a lot easier. Y hoy vivimos en un mundo digital donde es así. And now we live in a digital world where things are this way. ¿Cuántos han visto el reel de Felipe? How many have seen this reel of ¿Cómo mueve los Felipe? ojitos? ¿Lo han visto o no? Have you seen it? Ok, o yo soy el único pecador aquí. Am I the only sinner here? Y te lo voy a mandar. I'm going to send it to you. Porque te voy a dañar el diciembre con ese reel. Because I'm going to ruin your December with this reel. Y todo el mundo anda viendo el reel de Felipe. And everyone's seeing this reel. Se hizo viral. It's been viral. El niñito de 6 años ya abrió su TikTok. This little child of 6 years old now has his own Y TikTok. ya está a punto de conseguir 1 millón de seguidores. And he's about to have 1 Solo por mover million los hombritos. followers Y por mover los ojitos. for moving his eyes.
Porque este es el mundo digital en el que vivimos. Because this is the digital world that we live in. Y en medio de un mundo digital como este, And in a digital world that we live in, donde tantas cosas se pueden hacer virales, where there's so many things that can become viral, hay una que nunca va a ser superable. there's one that will never be outdone. Y es la noticia de la resurrección del Hijo And de it's the Dios. news of the resurrection of the Son of Jesus Esa es la Christ. noticia más viral que This is existe. the greatest viral news that you'll hear. Y nosotros estamos aquí gracias a que ese rumor, esa noticia se propagó. And we're here because that rumor was propagated throughout the world. Pero entremos un poquito en las escrituras. But let's go into scripture. El Evangelio de Mateo registra 2 apariciones de Jesús después de su resurrección. In the Gospel of Matthew, there's 2 appearances of Jesus after his resurrection. La primera al mismo día después de que las mujeres visitaron la tumba, ahorita vamos a entrar en The ella. first one is the day that he resurrected, that the women were at the tomb. Y la segunda los apóstoles en el monte de Galilea. And the other one is the apostles saw him in the Mount of Galilee. Por otro lado, el libro de Lucas registra 3. On the other hand, Luke registers 3. La aparición de Jesús a los discípulos en el camino de Maús, The appearance to the disciples on the way of Emmaus, canción que hacemos y que disfrutamos tanto, a song that we sing and that we enjoy. lectura que nos edifica también, It's a scripture that edifies us greatly. la reunión en el aposento alto Also, the meeting in the high place en Jerusalén in the upper ese room primer sábado, in Jerusalem that first Saturday, y por supuesto el momento de la ascensión, in that first Sabbath, and of course in the ascension. porque cuando Jesús subió a los cielos, Because when Jesus went to the heavens, habían muchos testigos de ese momento. there were many witnesses at that moment. Pero ¿qué les parece si vemos un poquito el libro de Mateo? But let's look into Matthew. En el capítulo 28, versículo 1 al 7. In Matthew 28, 1 through 7. La palabra de Dios dice, después del sábado, al amanecer del domingo, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De repente hubo un fuerte temblor de tierra porque un ángel del Señor bajó del cielo. Corrió la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era brillante como un rayo y sus vestidos eran blancos como la nieve. Seguimos. Los guardias tuvieron tanto miedo que se pusieron a temblar y casi se mueren de susto. El ángel les dijo a las mujeres, no tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado, pero no está aquí, porque ha resucitado tal como él dijo. Vengan y vean el lugar donde estaba. Luego váyanse rápido y díganle a los seguidores que él ha resucitado de la muerte. Ahora él irá a Galilea delante de ellos. Allá lo verán. Recuerden lo que les he dicho. No lo traduzcas. Este pasaje de Mateo This passage in Matthew nos presenta a alguien muy importante, presents someone that's very important. que es clave en toda esta noticia que se viralizó. That's key in this whole news that's been viral. Y es lo que el ángel tenía que decir. And it's what the angel had to say. El ángel apareció allí, The angel appeared here. removió la piedra, He removed se the sentó stone. sobre ella. He sat down upon it. Y cuando llegaron las mujeres, él les dijo, no tengan miedo. And when the women arrived, he said, do not fear. Porque yo no sé si usted sabe, pero vivimos en un mundo donde la muerte causa mucha impresión. I don't know if you know this, but we live in a world where death causes a lot of La impression. muerte causa incertidumbre. Death causes this uninsurance. Y creo que es una de las grandes incógnitas de la gente que no conoce a Dios. This is a big question that people have that don't know God. ¿Qué pasa con nosotros después que morimos? What happens to us once we die? De allí se desprenden muchas otras religiones, And that's where many other religions come. sectas, I know this word. pero Cults. la verdad es que el mensaje de la resurrección, The truth is that the message of the resurrection, para nosotros los que tenemos confianza en el Hijo de Dios, those of us that have trust in Jesus Christ, tiene que traer gozo y esperanza. needs to bring joy and assurance and Lo trust. primero que dijo el ángel fue eso, no tengan miedo. The first thing the angel said was, do not be Lo afraid. segundo que le dijo a las mujeres es, él no está aquí. The next thing he said is that he's not here. Y es que nosotros sabemos que Jesús no necesita o no puede ser buscado entre los muertos. We know that Jesus can't be sought out throughout the dead. Jesús se busca entre los vivos y sobre todo entre los que tienen fe en el Hijo de You Dios. find Jesus among the living and especially those who have faith in him. Nos encontramos con Jesús en su casa, en la iglesia. We find Jesus in his house, in the church. ¿Cuántos hemos escuchado la palabra de alguna persona, algún hermano que ha impactado nuestra vida How many of espiritual? us have heard the word of God through a brother or someone who has impacted our spiritual life? Hay momentos en el que estamos nosotros en los servicios, There's times when we're in a service donde de repente en
la alabanza, el Hijo del Hombre, Jesús, impacta nuestras Where vidas. throughout worship, the Son of Jesus impacts, the Son of God, Jesus, impacts our lives. Puede aparecer en medio de un anuncio He can appear even in an y announcement, ser ministrado. and we can be ministered to. Por supuesto, cuando se predica la palabra de Dios. And of course, when we preach the word of God. Lo segundo que dijo el ángel fue, él no está aquí donde lo habían sepultado. The second thing he said is that he's not here. Y lo tercero, como de alguna manera Dios nos conoce muy bien, And then a third one, because God knows us very well, es que el ángel invitó a las mujeres a que entraran y comprobaran con sus propios ojos que ya no estaba allí. that the angel invited them in so that they could prove with their own eyes that Jesus wasn't there. Lo que pasa es que el ángel tenía que invitar a estas mujeres The angel had to invite these women para que ellas pudieran testificar el mensaje de una tumba vacía. so that they could testify the message of an empty tomb. Y gracias a ese testimonio, And thanks to this testimony, yo quiero presentarles hoy 3 puntos particulares. I want to present to you 3 points. Estas 3 cosas son fundamentales, These are 3 fundamental points. importantes, They're important cuando entendemos el mensaje de la tumba vacía. when we understand the message of the empty tomb. Lo primero, el misterio. The first one is the mystery. Jesucristo ya no está ahí. Jesus Christ is no longer there. Como aprendimos o vimos en las semanas anteriores, As we've learned in the last few weeks, él nació en un cuerpo 100% hombre y 100% Dios. he was born through a body that's 100% man but 100% God. Él tenía un cuerpo físico. He had a physical El body. misterio de cómo quien había muerto, de la forma en que murió, cuyos discípulos lo vieron, And through this mystery that he died and his disciples also witnessed it, resucitó completamente. he then was resurrected completely. Eso demostrando que el poder de Dios actuó allí, This demonstrates is that the power of God was there, que Él es el escogido, que Él es soberano that he was the chosen one, that he is sovereign, y que Él ha sido preservado, instituido como el rey del reino de Dios. that he was preserved and he was instituted as the King of Kings. Luego también podemos ver el milagro. We can also see the miracle. La tumba vacía, ¿por qué? Porque ha resucitado. The empty tomb. Why? Because he was resurrected. Él pudo vencer la muerte. He could overcome death. Y el tercero, el significado. And the third one is the meaning. Y creo que este impacta mucho más nuestro corazón y nuestra vida espiritual. And this perhaps impacts our lives even more. Porque sabemos que antes de Cristo había un sistema de sacrificio diferente. Because we know that before Christ there was a system of sacrifices. Sacrificio de animales, de sangre, Animal sacrifices of blood para que Dios pudiera aceptarnos. so that God could accept us. Pero la muerte del Hijo de Dios era la ofrenda perfecta. But the death of Jesus was that perfect offering. Fue el sacrificio aceptado. It was a sacrifice that was accepted. Cuando Él muere, se rompe el velo When he dies, the veil is torn. y eso significa que podemos disfrutar de una presencia permanente. And this means that we can enjoy a permanent presence. Pero también significa que va a haber un juicio final. But this also means that there will be a final judgment. Va a haber un punto final a todas estas cosas. There will be an end to all of this. Porque Dios ha decidido que va a juzgar el mundo. Because God decided he was going to judge the world. Dios sabe el día en que va a juzgar el mundo. God knows the hour that he's going to judge the world. Ni siquiera el Hijo de Dios conoce el momento. Not even the Son of God knows the hour. Pero sí va a haber un mundo donde se juzgará a todos. But there will be a moment when he judges everyone. Y Dios será justo con todos. And God is just with everyone. Y la justicia de Dios se verá reflejada en los que han puesto la fe en Jesús The justice will be reflected in those who put their trust in him y los que han rechazado el sacrificio. and those who have rejected the sacrifice. Entonces, con la resurrección, Dios eligió a Jesús. So with the resurrection, God chose Jesus, Lo eligió con el propósito de ser juez de todos. chose him to be the judge of all, Y demostró que todas estas cosas sucederán and they showed that through these things, al hacerse efectiva la resurrección. everything will be effective through the resurrection. En Mateo 28 continúa esta porción diciendo esto. In Matthew 28, the portion continues in verse 8. Entonces las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro. Estaban asustadas pero llenas de alegría. Corrieron para contarle todo a los seguidores de Jesús. De repente Jesús se encontró con ellas y las saludó. Ellas se acercaron a él, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no tengan miedo, vayan y díganle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que me verán allá. Esta porción termina de permitirnos entender algunas cosas. This passage allows us to understand some things.
que ellas pasaron de tener miedo They went from being afraid a quedar con el sustico. to still be a little afraid, Pero ya estaban contentas. but now they were happy. Porque yo no sé si usted ha vivido situaciones donde siente una impresión muy fuerte I don't know if you've lived situations where you've had a very strong que impression le puede causar mucho miedo, that could cause a lot of fear. pero que cuando va entendiendo por qué sucedieron las cosas, But when you understand why things hadn't happened a certain way, usted se puede ir relajando. then you can start to relax. Entonces usted puede conservar un poco de susto, You might still be a little afraid, pero sabían que ahora tenían una encomienda de dar una buena noticia. but now you know you have this good message that you're supposed to give. Lo tremendo de todo este pasaje The tremendous part of es que this a mí me message, parece que Dios estaba haciendo un cierto juego con estas it mujeres. seems like God was playing some type of a game with these women, Porque or play with these women. la primera impresión de encontrarse con un ángel. Because the first impression was they encountered an angel. Con el ángel se asustaron. With the angel, they were afraid. Estas mujeres habían visto el sacrificio de Jesús. These women had seen the sacrifice of O Jesus. sea, ellos vieron cuando Jesús fue coronado con espinas, cuando recibió los latigazos y cuando fueron clavados las puntillas en sus manos. They saw Jesus on the cross when he was whipped and the crown of thorns and the nails in his hands. Literalmente las mujeres vieron que Jesús murió. The women saw that Jesus died. Se aparece el ángel, And so the angel les appears. dice que Jesús ya no está aquí He says that Jesus is no longer y here. después ellas salen en obediencia y en fe And so they leave in obedience and in faith para que la noticia se pueda hacer viral. so that this news can begin to be viral. Y Jesús se aparece en medio del camino y les dice, hola. And then Jesus finds them in their path and says, O hi. sea, ¿no era suficiente mandar un ángel? Wasn't it enough that he sent an Él también angel? tenía que presentarse. He also had to present Pero himself. ¿cuál fue la reacción de estas mujeres cuando el Salvador se But apareció? what was the reaction of these women when the Savior appeared to them? ¿Alguien aquí ha vivido la muerte de un ser querido? Has anyone lived through a death of a very loved person? Yo creo que las personas que han vivido la muerte de personas que aman mucho pueden Those- entender esto. Those who have lived this type of experience can understand this. Si Dios nos permitiera If God allows us reencontrarnos con uno de esos seres queridos en la eternidad, to re-encounter with one of these loved ones in ¿cómo sería eternity, nuestra reacción? what would this reaction be like? Imagínense estas mujeres. Imagine these women. Jesús era su inspiración, Jesus was their inspiration. era su conexión directamente con el Padre. It was their connection directly with the Father. Ellos habían visto en Jesús no solamente al Hijo de Dios, sino la representación de la paternidad de Dios. They've seen Jesus not just as the Son of God, but also as this paternity. Lo habían visto morir, pero ahora se les estaba apareciendo. They've seen him die, but now he's appearing to them. La reacción de ellas inmediatamente tuvo que ver con adoración. The reaction that they had when they saw him Lo had to do with lo worship. abrazaron, They hugged him. empezaron a adorar su They nombre. started to worship his name. Y entonces Jesús les dijo, sigan su camino para que puedan cumplir con la encomienda. But Jesus said, continue on your path so that you can accomplish the purpose. Y yo digo que Jesús escogió las mujeres And I think that Jesus chose these women porque Él sabe que una mujer cuando se le encomienda una tarea la va a cumplir. because he knows that when women are given a task, they're going to do Que it. nadie se atreve a decir que la mujer es chismosa. No one can say that women are Lo que pasa es que gossipers. es obediente al Espíritu Santo What de Dios. happens is that they're obedient to the Spirit of God. Y ellas hicieron viral entonces la noticia. And so this news became viral. Corrieron la visión de lo que había ocurrido. They ran with the vision of what had happened. Y lo que era miedo se empezó a convertir en gozo. And what was fear started to turn into joy. El gozo comenzó a ser impartido. Joy started to be imparted. El gozo de esa resurrección empezó a ser esparcido por todos. The joy of that resurrection started to be dispersed into other people. Y el relato de Mateo 28 continúa con el secreto del soborno de la guardia. And the story of Matthew 28 has to do with the story of this bribery. Porque por todo lo que había ocurrido y los hechos que abrazaban la muerte de Jesús, Because everything that had happened, pusieron escolta en la tumba. Guardias en la tumba. had put soldiers in the tomb. Y esos guardias tenían que velar por el cuerpo. And these soldiers had to watch and stand guard over this body. Porque sabían que podía haber una rebelión, que podía ocurrir algo más. Because they knew that there could be a rebellion or there's something else could have happened. Y el ejército romano era muy respetado. And the army of Rome was very respected. Estaba armado por sobre el otro pueblo. They were armed and more ready than all the other people. Pero la palabra de Dios dice que cuando el ángel se apareció, But the word of God says that when the
angel appeared, los guardias, los soldados estaban muertos del miedo those soldiers were full of fear. y no eran creyentes. And they weren't believers. Ellos no creían en Dios, They didn't believe in pero God. estaban viendo el poder de Dios en acción. But they were watching the power of God in action. Entonces esos guardias fueron a contarle a sus And autoridades so these soldiers would go and tell their authorities, y las autoridades decidieron sobornarlos. and the authorities began to bribe them. Y ellos aceptaron el soborno a pesar de lo que habían visto. And they accepted the bribery even though of everything they had already seen. Y le dijeron a todos los que pregunten por el cuerpo de Jesús, And they said that anyone who asks about the body of Christ, ustedes tienen que decir que sus discípulos vinieron y lo robaron. you need to say that the disciples came and stole that body. Esa es la noticia que hoy por hoy muchos siguen creyendo. This is the news that still today many believe. Que el cuerpo de Jesús fue robado por sus propios That the body of discípulos. Jesus was stolen by his own disciples. Creo que allí nace en gran parte la incredulidad de muchas personas. I believe that that's the point where the unbelief is born in the hearts of many people. Y es que la incredulidad también se puede contagiar. Because unbelief can also be contagious. Usted no se ha conectado con personas que no le ponen pero ni fe a nada. Have you connected with people that don't even have faith for anything? Que siempre todo está gris y que no hay futuro ni esperanza para alguna That cosa. everything's gray, there's no future or hope for anything? Eso también es contagioso. This also is contagious. Y por supuesto, en este tema de Juan, Also, in this perdón, theme, en of, este tema que voy a entrar con Juan, this theme I'm going to come into with John, que también registra apariciones de Jesús, there's also registrations of appearances of Jesus. registra la de María Magdalena, There's Mary Magdalene cuando se le aparece también a sus discípulos, when he appears to his disciples, y el encuentro que conecto con este tema de la incredulidad, and this encounter that connects directly with unbelief que fue cuando se encontró con Tomás. is when he was found himself with Thomas. Tomás era uno de los 12 discípulos. Thomas is one of the 12 disciples. A él le apodaban el gemelo. They called him his twin. Y Tomás no estaba con los discípulos cuando se apareció por primera vez. Thomas wasn't with the disciples when he appeared the Pero los first time. discípulos, como eran buenos amigos, le contaron, le dijeron, hemos visto a Jesús. But since the disciples were good friends, they said, hey, we've seen Jesus. Pero Tomás no pudo creer esto. But Thomas couldn't believe it. Porque es que Tomás había estado en el momento de la crucifixión. Is that Thomas was in that moment of O crucifixion. sea, Tomás había visto con sus propios ojos todo lo que había padecido Jesús. Thomas had seen with his own eyes everything that happened to Jesus. Entonces tú ves que a tu líder le ponen una corona de espinas, So if you see your leader, they put a crown of thorns, le dan latigazos, they whip him, lo ponen como un criminal en la cruz, they put him as if he was a criminal on the cross, clavan sus manos y sus pies, they nail his hands and his feet. viste que derramó toda su sangre You see that he poured out all of his blood. y que para rematar un soldado toma una lanza, And to top it all off, a soldier takes a la spear, pone en su costado put it in his side, y como ya no tenía más sangre que entregar, and since he didn't have any more blood to pour out, lo que brota es agua. and what came out was water. Literalmente Tomás vio expirar al cuerpo de Jesús. Thomas saw this happen to Jesus. Y vienen sus amigos. And so his friends come, Es decir, los discípulos son buena onda. and so the disciples are good O sea, people. ellos aman a Jesús. They love Jesus. Están obsesionados de alguna manera con Jesús. They're obsessed in some way with Jesus. Caminaron 3 años con él. They walked 3 years with him. Y yo me imagino que Tomás dijo, estos tienen como alguna especie de proceso de resistencia a que Jesús se murió. And so I imagine Thomas thought, well, they have some type of a process that they're resisting everything that happened. Si ellos están diciendo que Jesús resucitó es porque es como un proceso curativo en su corazón. That if they're saying that Jesus was resurrected, it's sort of like a healing process that's going on in their hearts. Entonces cuando Tomás escucha esto, And so when Thomas hears this, él les dice a sus amigos, he says to his friends, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos. I won't believe it until I see the holes in his hands. No lo creeré hasta que meta mis dedos en sus heridas. I won't believe it until I put my fingers in the holes in his hands. Tomás dijo, no lo creeré hasta que ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Thomas said that I won't believe it until I can put my hand into his side. Y Tomás literalmente no lo creyó. And Thomas literally did not believe it. Pero él siguió caminando con sus amigos los loquitos. But he kept walking with his crazy friends. Los que pensaban que Jesús había resucitado. Those who thought that he resurrected. Y pasó solamente una semana. And only 1 week went by. Los discípulos estaban de nuevo reunidos. Disciples were together again. Estaban juntos. They were all together. Tomás estaba ahí en esa reunión. Thomas was in this meeting. Pero él no tenía ninguna clase de expectativa. But he didn't have any expectation. Ellos estaban encerrados porque había una persecución. They were enclosed because there was a persecution. Si matan a tu líder, ¿quién es el siguiente? If they kill your leader, who's next? Entonces ellos estaban encerrados.
encerrados. And so they were enclosed. No, ellos no querían que nadie los viera. They didn't want anyone to see them. Y cuando ellos estaban ahí reunidos, And when they're all together, de repente all of a sudden, Jesús estaba en pie en medio de ellos. Jesus was standing among them. Jesús no tocó la puerta. Jesus didn't knock on De the door. repente Jesús estaba entre todos All of ellos a sudden, he was there among them all. y les dijo, la paz sea con He ustedes. said, peace with you. Y Juan registra en el capítulo 20 And John registers in chapter las 20 primeras palabras que Jesús dijo en esa the aparición. first words that he said in his appearance. Veámoslo aquí en la lectura, Juan 20, 27. Después le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en este lado de mi cuerpo. Ya deja de dudar y cree. Tomás le contestó, mi Señor y mi Dios. Then he said to Thomas, put your finger here. See my hands. Reach out your hand and put it in my side. Stop doubting and believe, Thomas said to him, my Lord and my God. Que alguien que no conoce a Dios tenga incredulidad, lo podemos entender. We can understand someone who doesn't believe in God to hasn't seen God to not believe in God. Difícil de entender es cuando nosotros que conocemos el amor de Dios, What's hard to understand is that us who know the love of God, podamos tener dudas en nuestro corazón. we still have doubts in our heart. Pero también veo allí la misericordia que Dios tuvo con Tomás. But I also see the mercy that God had with Thomas. Porque él no tenía por qué aparecerse. Because he didn't have any reason Él no to tenía have to appear. que revelarse a su vida. He didn't have to reveal himself in his life. Como que alguien aquí al terminar el servicio diga, no, pues si yo no veo a Jesús, pues tampoco voy a creer como Tomás. It's like someone here who leaves the service and says, well, if I'm going to be like Thomas. Unless I see him, I'm not going to believe. Porque la fe viene por el oír. Because faith comes by hearing. Y nosotros oímos y creemos aunque no hemos visto. Because we hear and we believe even though we have not seen. Pero esto quedó resaltado aquí. But this was highlighted here. Y creo que es un mensaje también para todos nosotros. And I think it's a message for all of us. Para que dejemos de dudar y podamos creer. So that we stop doubting and that we can believe. La incredulidad siempre se va a manifestar. Unbelief will always manifest itself. Pero nosotros nos tenemos que resistir a nuestro cuerpo natural, But we need to resist our natural body. a nuestra naturalidad, Resist our nature. y poder entender cuál es la espiritualidad, cuál es el pensamiento de Dios, cómo es que Él actúa. And understand the thought of God and how he acts. Nosotros, gracias a la resurrección de Jesús, Thanks to the resurrection of Jesus, necesitamos estar seguros de nuestra propia we resurrección. need to be sure of our own resurrection. ¿Qué es lo que quiero decir? La muerte no es el final. What I want to say is that death is not the end. Esta resurrección de Cristo es como una cláusula de seguridad. This resurrection of Jesus is like a security clause. La resurrección nos da confianza a cada uno de nosotros. The resurrection gives us an assurance to each one of us. Y tres cosas particulares: And there's three particular things: el renacimiento, the rebirth, la redención the redemption, y la misma resurrección. and resurrection. ¿Por qué nos da confianza en estas cosas? Why does it give us assurance in these three things? Porque cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Because when we receive Jesus as our personal Lord and Savior, es como un nuevo nacimiento espiritual. it's like a new spiritual birth. El quitar la carga de pecados de nuestras He vidas removes the weight of sin from our y lives, tener la oportunidad de iniciar una nueva vida con Dios. and He gives us the opportunity to start a new life with El God. pecado nos aparta de Dios. Sin removes us from God, Cristo es el puente para la but reconciliación. Christ is the bridge of reconciliation. Por eso cuando el sacerdote se le acercó a Jesús, That's why the high priest, when he came to que Jesus, estaba predicando sobre estas cosas, that when he was preaching about these y things, les estaba diciendo que se necesitaba un nuevo nacimiento, he said, I need a new birth. él lo veía de forma natural. He saw it as a natural birth. Él no lo estaba entendiendo de manera He espiritual. wasn't understanding it in a spiritual way. Entonces se acerca a Jesús y le dice, ¿cómo hago And entonces so he said to Jesus, what do I do then? para volver a entrar al vientre de mi For madre me to go back into my mother's y womb volver a nacer? and to be born again. Pero esto no tenía que ver con algo But natural. it didn't have to do with anything natural. Esto tenía que ver con un proceso de conversión interno This had to do with an internal conversion. para poder volver a nacer como una nueva To criatura. be able to be reborn as a new creature. La resurrección de Jesús nos da la confianza que nosotros podemos nacer de nuevo The también. resurrection of Jesus Christ gives us the assurance that we could be reborn again as well. La redención, ¿por qué? Redemption, why? Porque por culpa del pecado nosotros estamos apartados de Dios. Because of sin, we're separated from God. La resurrección significa que la ofrenda de Jesús al Resurrection morir means that fue the offering of Jesus, aceptada. that when Jesus died, it was accepted. Entonces ya no necesitamos
hacer ningún otro sacrificio para ser aceptados por Dios. So we no longer need to do another sacrifice to be accepted by God. Y todos venimos con una carga de pecado. We all have a weight of sin. No podemos pensar como muchas personas piensan afuera, que son santas y son perfectas. We can't be like others out there that think that they're holy. Algunas veces cuando tú intentas compartir esto con otras personas Sometimes when you try to share this with other people y le preguntas que si hay pecado en su vida, and you ask them, is there sin in your life? la gente muchas veces contesta, esta es una de las más populares: This is one of the most popular answers. no, yo no le hago mal a nadie, No, I don't treat anyone bad. yo soy bueno, I'm good. yo mando un dinerito para los niños en Guatemala, I send money to the children in Guatemala. yo soy un buen esposo, I'm a good husband. no soy tan mal hermano, I'm not a bad brother. y piensan que el cielo está ganado por buenas acciones. And they think that heaven is earned by good actions. Pero los que entendemos un poco más la gracia de Dios, But those of us who understand the grace of God, comprendemos que somos pecadores, we understand that we're sinners, que tenemos una mochila de pecados. that we have a backpack full of sin, Por lo menos si los pecados fueran escritos en un cuaderno, that if our sin was written in a notebook, yo tengo una biblioteca, I would have a whole library. no me cabe en la mochila. It wouldn't fit in my backpack. Pero no me miren así, que yo sé que ustedes también tienen sus But bibliotecas. don't look at me. I know you have your own Yo library. tengo mochilas, ustedes tienen algunos maletas. I have backpacks. You might have suitcases. Pero todos necesitamos ser perdonados por esos pecados. But we all need to be forgiven from these sins. La resurrección de Cristo nos da la seguridad The resurrection of Jesus gives us the assurance que no importa lo que nosotros hemos hecho, that it doesn't matter what we've done, si nos hemos arrepentido genuinamente that if we genuinely have delante de repented Dios, before God, Él perdonará nuestros He will pecados. forgive our sins. La redención significa Redemption means que lo que para nosotros era un castigo, that what for us was a punishment, gracias a su muerte y a su resurrección, thanks to His death and para resurrection, nosotros es vida. for us now is life. Y esa es la confianza y la seguridad que nos da. And that's the trust and assurance that Y He por gives supuesto us. la resurrección, And of course the porque resurrection. la Biblia dice que Jesucristo Because the Bible says that es Jesus el Christ primogénito de la resurrección, is the firstborn of el resurrection. primero de resucitar para siempre. He's the first one to have Sí, resurrected. Jesús hizo milagros de resurrección, Yes, Jesus did miracles of pero resurrection. todos los que Jesús resucitó en su época But everyone that Jesus resurrected in His time, volvieron a morir. they died Con el again. paso del tiempo murieron. Because as time went by, they ended up dying. Pero Jesús obtuvo vida But Jesus obtained life por el poder de Dios. because of the power of God. Resucitó. He resurrected. Y eso nos da la garantía a cada uno de And this nosotros gives us the guarantee, que la each one of muerte us, tampoco tendrá autoridad sobre nuestras that vidas. death will not have authority over our Y lives. experimentaremos también esa And resurrección. we will experience His resurrection as well. Y eso nos tiene que dar mucha confianza en nuestra And espiritualidad. this needs to give us a lot of trust in our spirituality. Todo líder, Every leader, todo lo que ha sido considerado Dios en esta tierra, everyone that God has considered in this life, tiene un registro de tumba. has a register of a tomb. Hay una tumba, hay un lugar donde están sus restos. There's a place where their remains are. Pero cuando se visita la tumba de Jesús, But when we visit the tomb of Jesus, Él no está ahí. He's not there. Solo puedes tomar una foto You can take a y picture, posiblemente ni es el lugar exacto, no sé. and perhaps it's not even the exact place. I don't know. Pero lo que sí tenemos seguridad y certeza But what we do have assurance of es que el Hijo de Dios ha resucitado para darnos vida. is that the Son of God resurrected to give us life. Y eso nos da una absoluta seguridad a nosotros. And this gives us an absolute assurance to us. En otras palabras, In other words, nos da la confianza it gives us trust de que también lo vamos a experimentar. that we also are going to experience it. La palabra de Dios nos enseña The Word of God teaches us que el amor de Dios es generoso the love of God is generous, y que Él ha tenido compasión de nosotros como pecadores that He's had compassion towards us as para que sinners, nosotros podamos experimentar ese nuevo nacimiento. so that we can experience this new birth. Eso nos da una esperanza, This gives us a hope. eso nos da una This confianza gives us a trust de entender la grandeza del poder de Dios. to understand the greatness of the power of God. Y todos los que creemos en Él And every one of us that believes in Him, tenemos acceso a ese mismo gran poder, we have access to this same great power. al poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, The power that resurrected Jesus from among the que dead, lo sentó en un lugar de honor, who sat Him in a place of honor, porque Él ahora no está en esa tumba. because He's no longer in that tomb. Él está a la derecha de Dios. He's at the right hand of Él está en God. un lugar celestial. He's in a Él está heavenly en su place. trono. He's on His throne. Hay una
imagen, una visión, algo que no se aparta de mi cabeza en el último año. There's an image, there's a vision in my mind that hasn't left my mind this last year. Si estoy orando, viene sobre mí. If I'm praying, it comes Si over estoy me. adorando, viene sobre If I mí. worship, it comes to En me. todo momento yo puedo ver esa expresión. In every moment, I can see this expression. Y es que veo un trono I see a throne entre las nubes between clouds, y una cruz. and there's a cross. Están interpuestos los dos. It's interposed both Lo of veo them. como en 3D, I see it in 3D. pero yo al percibir eso But when I perceive this, me conecto con la realidad de Dios, I connect with the reality of God, porque me desensibiliza de mi humanidad because it makes me less sensitive to my humanity, y me conecta con la santidad de Dios, and it connects me with the holiness of God, porque hemos sido redimidos, because we've been redeemed, hemos sido we've perdonados. been forgiven. La resurrección testifica a la validez del The sacrificio, resurrection testifies to the validity of Jesus, pero también es un sello de aprobación para todos los que ponemos nuestra fe en Él. but it's also a seal of approval for everyone who puts their trust in Him. El libro de Romanos en el capítulo 4 dice esto: In the book of Romans, it says this: Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados He was delivered over to death for our sins, y fue resucitado and He was raised para que fuéramos aprobados por Dios. to life for our justification. Esa es la redención. This is redemption. Salimos aprobados. We are approved. Nos portamos mal todo el año. We behave bad the whole year. Nos tiramos todas las materias. We lose all of the subjects or classes. Nos fue mal en matemáticas, It went bad in math, geometría, in geometry, ciencias sociales. in social sciences. Nos fue mal en cada una de las materias It went bad for us in every single Las one of the echamos a subjects. perder. And we missed the class. We lost the class. y no tenemos que repetir el año. We failed the class, but we don't have to repeat the year. Ni siquiera una materia. Not even one subject. No tenemos ni siquiera que pagar una comisión para que nos pasen el curso. We don't need to pay a commission to pass the O class. sea, está perdido. It's lost. It's Dile al de failed. lado, perdiste el curso. Say to your neighbor, you failed the Perdimos class. el curso, You failed the class, pero somos aprobados. but we're still approved. Es que eso es difícil de entenderlo. This is hard to understand. ¿Quién recibe un regalo por mal comportamiento? Who receives a gift because they're behaving poorly? Solo Dios puede hacer eso. Only God does this. Y Él es experto en darnos una oportunidad celestial. He's an expert in giving us a heavenly Y Él opportunity. quiere darnos And He oportunidades. wants to give us Lo que opportunities. pasa es que nosotros, como somos tan humanos, But what happens is, since we're so human, no podemos entender porque nuestro corazón es de piedra. we can't understand because our heart is like a rock. Por eso en las relaciones cuesta tanto. That's why relationships are so hard for us. Hay peleas que nunca tienen reconciliación. There's fights that never have reconciliation. Hay divorcio. There's divorce. Hay contienda. There's contentions. Hay mucho drama. There's a lot of drama. Pero cuando el amor de Dios está, But when the love of God is here, cuando la gracia de Dios está, when the grace of God is there, entendemos que por medio de Jesucristo we understand that through Jesus Christ, hay un puente there's a bridge entre el cielo y la tierra. between heaven and Hay earth. una conexión There's a connection que nos permite a cada uno de that nosotros allows each one of us experimentar esa gracia santificadora. experience this sanctifying grace. Hemos sido aprobados por Dios. We've been approved by God. A pesar de nuestro historial, Even with our history, Él borró el historial He erased our y history. Él nos ha dado una nueva vida en And He's Cristo. given us a new life in Christ. Nosotros también experimentaremos esa resurrección We also will experience this resurrection porque Él es solamente la primicia, because He's just the first fruits, el Hijo de Dios, el Salvador de nuestros the pecados. Son of God, the Savior of our sins. Y todos los que hemos puesto nuestra fe en Él, And everyone who's put their trust in Him, vamos a experimentar el poder de Dios we will también. experience the power of God as well. Y así como por medio de Adán Just hubo like muerte para todos, Through Adam, there was a death for all. Cristo traerá vida para cada uno de nosotros. Jesus will bring life for each one of us. Pero ustedes necesitan ser resucitados, así como yo. But you need to be resurrected just like Debemos me. de ser resucitados. We should be resurrected. Primero fue Cristo First it was Christ, y luego, then later, cuando Cristo regrese, when Jesus returns, serán resucitados también los que pertenecen a Él. everyone will be resurrected that belong to Him. O sea que la resurrección es un anticipo. So the resurrection is a foreshadowing. La resurrección es como el appetizer del almuerzo. Resurrection is like the appetizer to our lunch. Es el primer bocadito, It's the first thing we eat, porque luego entonces viene el gran desenlace. because then the rest come. Luego viene la segunda venida Then comes the second returning, the second coming, y se consumará entonces el plan and everything will be consumed. eterno de Dios. This eternal plan of God, El poder the power
que hizo volver a Jesús that caused Jesus to return está al alcance de cada uno de is at the nosotros reach of each one of us. para dar a nuestra espiritualidad muerta vida. To give our dead spirituality life. Y tenemos que aprender a orar a Dios And we need to learn to pray to God para que Él haga las cosas. so that He will do the things. Así como podemos orar para que Dios santifique por completo al ser humano, Just like we pray that He will sanctify completely the human, nosotros no nos podemos santificar a nosotros we can't mismos. sanctify ourselves. No está en nuestra capacidad. It's not in our capacity. Nosotros oramos que Dios We pray that God santifique por completo will sanctify us through and through en espíritu, alma y cuerpo in spirit, body, and soul. a cada uno de los que hemos puesto la confianza en Él. Each one of us that have put our trust in Him. Y que Dios con su gracia And santificadora that God, with His sanctifying grace, pueda santificar la iglesia, will sanctify the church, pueda perfeccionar la iglesia, will perfect the pueda church, perfeccionar los will santos perfect the saints, y que podamos vivir de acuerdo a la eternidad del corazón de Dios that will live according to the eternity of God y no de acuerdo a nuestra naturalidad. and not according to our nature. Porque no se pone en pie un instante con sus ojos cerrados. Why don't you stand for a moment, close your eyes? No estamos despidiendo la reunión. We're not saying bye yet. Solo queremos que el poder de Dios We just want the power of se God mueva entre nosotros move among us para que su palabra so that His word pueda ser profundizada en nuestro interior will go deep in our hearts, y que el Espíritu Santo traiga sobre nuestro corazón y sobre nuestra mente and that the Holy Spirit of God will come over our hearts las and minds verdades para entender so that we'll lo que understand significa la resurrección de Cristo what the resurrection of Christ en means nuestras propias vidas. in our own lives. Y te exaltamos a ti, And we Señor. exalt you, Lord. Te exaltamos a ti, We Padre. exalt you, Father. Te damos gracias We give you thanks por la resurrección, por la vida. for the resurrection, for Te damos life. gracias We thank you, por Father, tomar autoridad sobre la for muerte, taking authority over death, porque has vencido el pecado, because you've overcome porque has sin, pagado la deuda because you've paid the y debt, porque en Cristo because in Christ hemos sido reconciliados we've con been Dios.